Esta noche en Noticias 1, enfrentamientos entre uribistas y antiuribistas en Marcha de Cali, citada para apoyar al expresidente 2 días antes de su indagatoria en la Corte Suprema. Manifestaciones pacíficas en otras 3 capitales. Youtubers en ambos lados chocan en las calles de Miami. Noticias 1 tiene una foto de Aida Merlano en plena fiesta con sus amigas en El Buen Pastor. Noticias 1 presenta su estrategia con la integración de los ciudadanos a la nueva red independiente. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mabel, con su triunfo sobre Nacional en Medellín, Atlético Junior se afianza entre los 8 primeros de la liga. Di Mayor advierte posibles sanciones a los jugadores que participaron de las protestas. La agremiación de futbolistas responde. Y en Italia, Duván Zapata anotó para la victoria de Atalanta, mientras en Argentina, con doblete de Santos Borré, ganó River. ¿Y qué nos trae Cristina Hurtado en Toma 1? Al que no le gusta el caldo, se le dan 2 tazas y servidas por los artistas Power Paola y Lucas Ospina, quienes pintaron en otro rincón de Bogotá el mismo mural que el Centro Colombo Americano les censuró. Y hablando de vetos, desde la Cancillería colombiana se le impuso uno al documental El silencio de los fusiles. ¿Cómo, quién y por qué? Las respuestas en Toma 1. Desde el sistema informativo del Canal 1. Este es Noticias 1, emisión central, con Mabel Lara y Germán Arango. ¿Qué tal? Buenas noches. Les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos la convocatoria de los uribistas de concentrarse en las calles para apoyar al expresidente en contra de la Corte Suprema a 2 días de su indagatoria. No resultó bien en Cali. Grupos de uno y otro lado terminaron agrediéndose. Eduardo López Júquer. Mabel, unos gritaban paraco, los otros gritaban guerrillero, mientras agentes del ESMAD intentaban evitar la pelea directa, poniéndose en la mitad. En la ciudad de Cali, cerca de 1000 personas se reunieron en la plaza de San Francisco frente a la gobernación para expresar su apoyo al senador Álvaro Uribe por la diligencia penal que debe enfrentar pasado mañana en la Corte Suprema de Justicia. Un acto de solidaridad y afecto, una persona que lo ha dado por este país, que lo único que ha hecho es trabajar, trabajar y trabajar. La solidaridad a favor del jefe del uribismo se materializó en mensajes contra la Corte Suprema de Justicia, a la que al parecer le dieron instrucciones. Que revisen todas las pruebas porque parece que no las ha revisado y que no se vaya a cometer una infamia, que es lo que nos preocupa. Pero a escasos 50 metros de la concentración uribista, un grupo de estudiantes también quería expresar su opinión contra el expresidente. Los ánimos se caldearon cuando los 2 grupos se aproximaban. Y los insultos se escuchaban de unos contra otros y de estos contra los primeros. 10.000 falsos positivos. 10.000 falsos positivos. La respuesta de los convocados por el Centro Democrático fue el lanzamiento de objetos y golpes. Me golpearon acá, me reventaron. A los estudiantes del No a Uribe. ¡Fuera de aquí, mamertos hijueputas! ¡Fuera de aquí, malparidos! La confrontación fue imposible de evitar por los agentes del ESMAD, que intentaban mantener separados a los 2 bandos. Pero también respetar. Lo sucedido en Cali demostró la polarización del país, que podría agudizarse este martes cuando el Centro Democrático está citando a nuevos manifestantes a marchar en Bogotá, mientras su jefe político está rindiendo indagatoria en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y el escenario principal de la movilización uribista de hoy fue el Parque de las Luces frente al Palacio de Gobierno de Antioquia, donde los seguidores del expresidente tenían un montaje del evento público, también en Barranquilla, y allí el sonido fue de música tropical. Miguel Ángel Peñarán. Mabel, frente a pantallas gigantes y unos 2000 asistentes, congresistas y excongresistas tomaron el micrófono para criticar las decisiones de la Corte Suprema. Deseo que en los años de vida que me resten, yo pueda sentir todos los días más amor por Colombia.
En Medellín, los uribistas, particularmente seguidores de candidatos para las elecciones locales y regionales, prepararon una tarima con pantalla gigante en el Parque de las Luces para mostrar videos del expresidente y para respaldar a su líder político ante la citación de indagatoria que le hizo la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en la manipulación de testigos para favorecer procesos. Nosotros reclamamos que se acaben en Colombia los falsos testimonios. Nosotros reclamamos que si esto lo están haciendo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿qué puede pasar con un ciudadano de a pie? Aunque Uribe no asistió a esta concentración, sus alfiles políticos de Antioquia se tomaron el micrófono para decir públicamente que la Corte Suprema estaría sesgada en contra del senador. Algunos lucieron retadores. Porque él nunca fue escuchado antes de ser citado, porque se han manipulado muchos de los testimonios. En el uribismo somos como los toros, después de que nos pullan, nos crecemos. Y que no se dejen llevar por las ideologías de extrema, por las pruebas de aquellos que van a las cárceles. Todos estamos con Uribe. En Barranquilla, el plantón de solidaridad con el expresidente convocado en el Parque de Estercita Forero tuvo una pobre asistencia de candidatos a la Asamblea, consejos y alcaldías avalados por el Centro Democrático y fueron encabezados por el senador Carlos Meisel. Ver esta plaza llena, de verdad, nos llena de ilusión, nos llena de alegría a trabajar incansablemente por este país. Algunos se mostraron resignados pero molestos. Nosotros sabemos la gran persona que es él e independientemente de lo que la Corte diga o haga, nosotros siempre vamos a estar apoyándolo. En Cartagena, los uribistas con cantos y discursos políticos se concentraron en el centro histórico de la ciudad para rechazar lo que consideran una persecución política. Al margen de las manifestaciones, en Bogotá también empezó a circular este volante que contiene 17 observaciones que se denominan inconsistencias en el caso Uribe ante la Corte y con un tono amenazante en el escrito se desmienten los argumentos jurídicos contra el senador. La Corte Suprema intervino de manera ilegal las llamadas de Álvaro Uribe, sin embargo, en una decisión sin precedentes, convirtió lo ilegal en legal. Los escenarios para manifestar el apoyo a Uribe también sirvieron para que algunos candidatos regionales hicieran su propia campaña. Y en medio de la movilización en Miami emergió a la vida real la confrontación entre el youtuber antiuribista Beto Coral y dos beligerantes defensores del expresidente en las redes, Iván Serrano. Mabel, los que se confrontaron con Coral son Ernesto Yamjure y el pastor Osvaldo Ortiz. En las marchas uribistas de hoy en Miami, dos viejas confrontaciones de las redes sociales pasaron a las calles. Primero, se vieron frente a frente Beto Coral, un joven youtuber exiliado en Miami y quien trina contra el uribismo, y el pastor Osvaldo Ortiz, uribista furibundo. No me toque. ¿Eso? Como usted les dijo a sus seguidores, no me toque. No trate ni siquiera de tocar. Le da sustico. La casi confrontación física de Coral con el pastor fue reprimida por un policía que retiró al pastor Ortiz. Criminal, payaso criminal, pastor, impostor, a mí no me toque. La segunda confrontación, que se hizo viral en las redes, fue la del youtuber Coral con el activista Ernesto Yamjure, persona relacionada con la más dura propaganda uribista desde portales de ultraderecha y quien fue denunciado periodísticamente por su relación con el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Coral lo enfrentó verbalmente. ¿Usted era el que me necesitaba? ¿El que publicó fotos mías en Twitter? ¿Aquí me tiene? El joven Coral se refería a repetidos trinos publicados por Yamjure en contra de él. No sea cobarde, eso no es Twitter. ¿Aquí me tiene? ¿Usted me necesitaba? Desconcertado, Yamjure no logró articular una respuesta a Coral, de quien había dicho en Twitter que deseaba encontrárselo en la vida real. Míreme los ojos, míreme los ojos. No sea cobarde, no sea cobarde. Y yo se lo digo en la cara. Usted es un criminal, ¿sí? Coral, en video para Noticias 1, asegura que Yamjure habría suplantado autoridades en Miami para amedrentarlo, en hechos que fueron grabados y publicados en el portal del propio Yamjure. Ya había enviado unos falsos agentes de la Corte supuestamente a entregarme una notificación de una supuesta demanda del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta vez, Yamjure, contrario a su locuacidad en las redes, no respondió nada.
Y uno de los dos principales testigos contra el expresidente alias Alberto Guerrero declaró esta semana en su proceso. Ratificó sus denuncias contra el exmandatario y dejó a disposición de la sala una USB. Patricia Uribe. Mabel, el testigo conocido como Pi Pinta ha sostenido su declaración contra el senador Uribe durante más de 10 años. El ex jefe paramilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, del bloque Cacique Pipinta, uno de los testigos principales contra Uribe, le entregó este miércoles a la Corte Suprema una USB que contiene 10 videos, una foto, un libro, una entrevista, 2 sentencias judiciales y documentos testimoniales que demostrarían supuestamente los vínculos del expresidente con paramilitares y presiones a testigos para que digan que lo favorece. Hernán Sierra, quien junto con Guillermo Monsalve son testigos que han mantenido sus versiones contra el jefe del Centro Democrático, dijo antes de ingresar a la sala de instrucción que se sostenía. ¿Usted se va a ratificar, señor Sierra? Sí, me va a ratificar, voy a entregar 10 videos. Noticias 1 conoció la carta de Hernán Sierra que le entregó al magistrado César Augusto Reyes, en la que detalla cada una de las pruebas que sustentó durante 4 horas en su declaración. Una avalancha de comprar falsos testigos por parte del expresidente Uribe en su afán de mantener su teflón de impunidad, pero se le cayó la vuelta. Contó que Wiser Darío Molina, exfuncionario de la Fiscalía y hoy alcalde de Amagá, fue quien presuntamente le facilitó al DAS en 2014 2 exparamilitares para que dijeran que él, Pablo Hernán Sierra, no perteneció al bloque Metro y que por lo contrario no podía conocer supuestos nexos de Uribe con ese grupo armado que operó a finales de los 90 en el nordeste antioqueño. Entregó foto de Wiser con Uribe. Este mismo año Uribe presentó los testimonios ante la Corte Suprema para desmentir al exparamilitar Pablo Hernán Sierra. Sierra también aportó videos de 4 paramilitares que declararon ante jueces del sistema de justicia y paz que habrían financiado la campaña de Álvaro Uribe para la presidencia de 2002. Presentó además 2 sentencias, una del juzgado y otra del Tribunal Superior de Medellín, en que lo absolvieron por calumnia e injuria, acusación que presentaron los hermanos Álvaro y Santiago Uribe en 2011. Estas afirmaciones son las que este martes el senador Uribe deberá demostrar que no son ciertas. Y en el contexto les contamos que el expresidente Uribe fue citado en indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en un proceso penal que paradójicamente se desprendió de una denuncia que él mismo interpuso contra Iván Cepeda. Guillermo Gómez. Mabel, Cepeda fue absuelto de la acusación de manipulación de testigos, pero en cambio la Corte encontró indicios de que quien intentó voltear los testimonios en su contra para ponerlos a su favor habría sido el exmandatario. Esta semana que inicia es definitiva en el proceso penal que por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal le sigue la Sala de Instrucción de la Corte Suprema al expresidente Álvaro Uribe. Si se cumple el cronograma trazado por el magistrado investigador César Reyes, el martes próximo a las 8 de la mañana empezará la diligencia de indagatoria al expresidente. Ese día concluye también la etapa de recolección de los 44 testimonios que la Corte ordenó escuchar dentro del expediente, en el que se busca determinar si el senador y su compañero de bancada representante Álvaro Hernán Prada intentaron sobornar testigos en las cárceles para que dieran versiones favorables a ellos ante la Corte y en contra del senador del Polo Democrático Iván Cepeda. Nuestro deber. El magistrado investigador Reyes confirmó el llamamiento a indagatoria del expresidente que ya le había hecho una subsala de la Sala Penal de la misma Corte Suprema en julio de 2018, compuesta por los magistrados José Luis Barceló, Luis Hernández y Fernando Castro, que adelantaron la investigación en primer lugar. No está hoy aquí. Uribe pasó de acusador de Iván Cepeda a acusado en este proceso luego de que la Corte encontrara que las denuncias contra Cepeda por el mismo delito de manipulación de testigos no tenían sustento y que, en cambio, quienes intentaban pagar por falsos testimonios eran personas amigas y aliadas del expresidente. Por eso se abrió este segundo proceso contra Uribe Vélez. Ese es el tema. Aunque al menos 7 de los 44 citados no declararon, 3 de ellos por estar en Estados Unidos, a la sede de la Sala de Instrucción llegaron desde el pasado 3 de septiembre exfiscales, políticos. ¿Usted qué fue lo que le dijo al senador Uribe respecto de la fiscal Hilda Niño? Voy a rendir la declaración en la Corte y después con mucho gusto conversamos. Policías. Lo que tenemos una información que usted escuchó una conversación entre Hamilton Mosquera y Álvaro Uribe, ¿eso es cierto? Tengo que hacerlo directamente en la Corte, muchas gracias. Pero abogados. ¿Cuáles eran las conversaciones que usted tenía con Fabián Rojas? Paramilitares presos y en libertad, entre ellos Euridice Cortés, Carlos Enrique Vélez, Máximo Cuesta, Darley Guzmán, Pablo Hernán Sierra, Harlington Mosquera. Nada que hablar con usted porque usted me conoce y usted sabe que usted es una de las personas que ha conspirado. John Jairo Cárdenas. ¿Usted qué viene a decir aquí del caso de Álvaro Uribe Vélez? No tengo nada que decir. En esta etapa de pruebas, el magistrado investigador advirtió a los testigos que mantuvieran estricta reserva de lo que ha ocurrido en las diligencias judiciales.
Un veedor del sistema carcelario denunció que uno de los guardianes de Aida Merlano recibió un reloj y un apartamento por su papel en la fuga. Enrique Tapias. Mabel, se trata del capitán Álvarez, el mismo al que la excongresista había denunciado por maltrato en la víspera de la fuga, en lo que el veedor cree es un montaje para lavarse las manos. En esta fotografía aparece la prófuga Aida Merlano en su cómoda celda de El Buen Pastor, frente a un sofá que hacía parte de los muebles en prisión. Al lado de la exdirigente conservadora está la exfiscal Tatiana Oliveros, condenada a 21 años de prisión por sus nexos con narcoparamilitares y una de las personas que está siendo investigada por la fuga de la excongresista. Tatiana Oliveros cogió el teléfono que está en la pared, que es únicamente para salida de llamadas, cosa que nunca realizaba porque ella tiene celular. Llamó a Fabián Andrés, su hijo, y le manifestó claramente que ya le habían consignado la suma de 10 millones de pesos. A ella le manifestaba que no se preocupara, que no iba a pasar nada, que solo era llevar la cuerda, que eso no tenía ningún problema. Otra de las amigas cercanas de Merlano en la cárcel y que está en la mira de la fiscalía es Margarita Díaz Martínez, privada de la libertad por conceder beneficios a peligrosos criminales desde el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Acacías Meta. El sábado 28 de septiembre del presente año se realizó una visita al pabellón 8 del señor Jacob Manuel Vargas Silvera, antiguo compañero sentimental de Aida Merlano. Él no aparece en el visitor de ella, por motivos que desconozco. Lo que sí sé es que él aparece en el visitor de Margarita Díaz Martínez, pero lógicamente visitaba era a Aida Merlano. A través de la Fundación Cárceles al Desnudo, la condenada por corrupción al elector denunció la supuesta violación de derechos humanos contra ella por parte del capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez, en este comunicado del 31 de julio. Nosotros consideramos que eso fue como el maquillaje perfecto para luego hacer efectiva la fuga de presos con la complicidad, ¿sí?, del capitán Álvarez. Según el veedor del IMPEC, el oficial que facilitó la salida de la cárcel de Merlano habría recibido prebendas. Tenemos la información de que al señor capitán Álvarez le fue entregado por parte de Aida Merlano un reloj Rolex, del cual tenemos la serie, y le fue entregado un apartamento en Barranquilla, del cual tenemos el número de la matrícula inmobiliaria. Según guardianes de El Buen Pastor, aunque este capitán fue denunciado por maltrato a la hoy prófuga, se le vio en varias oportunidades hablando en privado con ella en la oficina de seguridad del penal. Y es que hace un año Aida Merlano estaba dispuesta a denunciar a quienes la paseaban a ella como joya de la corona y luego de su captura la señalaron de corrupta. Víctor Ballestas. Mabel, el cura Hoyos de Barranquilla leyó en público una carta de ella hablando de Fuad Char, Laureano Acuña y Roberto Gerlain, entre otros. 6 meses después de que Aida Merlano fuera capturada, el sacerdote Bernardo Hoyos leyó durante su prédica dominical lo que podría calificarse como el testamento político de la ex representante, a quien llama su confidente y amiga. Ella escribió. Se trata de una carta que ella le envió y que consta de 2 páginas que el cura Hoyos dice que recibió después de hablar con ella por teléfono. Hoy los impolutos y honestísimos de la política barranquillera posan ante los medios como honorables personajes. El sacerdote leyó textualmente párrafos de la hoy fugitiva. Merlano, quien aceptó sus pecados, también dice haber sido víctima de la clase corrupta y politiquera de la costa caribe, que después de usarla, la desechó. Antes me paseaban como la joya de la corona. Después que me utilizaron, soy la peor basura. En su carta, Merlano mencionó a quienes, según ella, conforman un cartel de compra de votos, delito que no niega haber cometido ella misma a favor del Partido Conservador. Fuad Char, Laureano Acuña y Roberto Gerlain son los 3 mayores compradores de votos en el Atlántico. Ella escribió que estaba amenazada por tener en su poder las pruebas para demostrar todo lo que sucede abiertamente con algunos políticos de la capital del Atlántico y que nadie se atreva a decir por temor al poder. Tengo las pruebas, como el alcalde distrital, Alex Char, a través de la empresa Ser Finanza, pagaban comisiones a concejales para que les aprobaran proyectos de acuerdo y vigencias futuras.
Merlano continuó dando nombres. Averigüen de dónde salieron los votos del Orduy, Modesto Aguilera, Rojano, Amar. El cura Hoyos hace 2 semanas volvió a insistir sin contexto aparente sobre la situación de Merlano, reiterando las denuncias, afirmando que ella sí compró los votos, pero que es una víctima. ¿Quién no sabe que Alex Char compró los votos para hacerse alcalde 2 veces? Esta lista sería la que habría prometido entregar Aida Merlano a la Fiscalía el pasado martes 1 de octubre en un principio de oportunidad que estaba buscando antes de fugarse. El gerente de NTC, Jorge Acosta, me acompaña esta noche en el set. Buenas noches, Jorge. Mabel, muy buenas noches. ¿Cuál es el mensaje que cambiará la historia de la red independiente y que usted ha anunciado previamente? Querida audiencia, muy buenas noches. Luego de un mes de arduas negociaciones con los socios del canal, lamentablemente no fue posible llegar a un acuerdo para que siguiéramos al aire aquí. Así las cosas, nuestra última emisión en el Canal 1 será el sábado 30 de noviembre. ¿Cuántos años lleva al aire Noticias 1 por este canal y qué es lo que sigue? Han sido casi 28 años de transmisión ininterrumpida, informando al país por este canal. Obviamente este es un anuncio difícil, pero no marca un final, sino un nuevo comienzo. La solidaridad de tanta gente, empezando por nuestros periodistas que nos acompañan esta noche, los técnicos, los administradores y toda la familia de Noticias 1, nos llena de energía para continuar. En consecuencia, yo quiero invitarlos a ustedes, a los cientos de miles de personas que nos ven y que nos creen y que encuentran en nuestro trabajo un periodismo juicioso, independiente, a ser parte del nuevo modelo de Noticias 1. Esta es una invitación muy simple. Todos ustedes son bienvenidos a formar parte de la red independiente. Y para lograrlo, solamente necesitan aportar 1.000 pesos por cada emisión de Noticias 1. ¿Cómo es eso de 1.000 pesos? Así como lo oyes, Mabel, esperamos 1.000 pesos, es decir, en el mes tenemos 10 emisiones, luego el aporte que le proponemos a la gente que quiera ser parte de la red independiente es de 10.000 pesos mensuales para que Noticias 1 esté libre y abierto a todo el mundo. ¿Qué pasa si alguien quiere aportar una sola vez al año? Si alguien quiere hacer un solo aporte, es absolutamente bienvenido y está patrocinando todas las emisiones de 2020 y obviamente lo único que tiene que hacer es una contribución única de 120.000 pesos. Nosotros no queremos enmarcar este aporte ni volverlo rígido, lo hemos estandarizado en 1.000 pesos porque creemos que esa es una cifra fácil y la meta yo creo que la vamos a lograr. ¿Y qué pasa con el dinero que se recoja? Nuestro compromiso público y que hacemos el día de hoy aquí ante todos ustedes es que esos recursos de la red independiente de ustedes solamente podrán destinarse a la producción de Noticias 1. Pero como estamos absolutamente seguros de que la red independiente crecerá y se multiplicará, los recursos que llegaren a exceder nuestra meta propuesta, es decir, la de cubrir la producción de Noticias 1 durante el año 2020, sin excepción alguna, serán destinados a fortalecer el periodismo independiente y a hacer muchas más investigaciones para que ustedes, ciudadanos, conozcan lo que personas poderosas quieren ocultar, para que puedan estar seguros que esta promesa se va a cumplir. Nos comprometemos a rendir cuentas públicas cada año. Así que, Mabel, es muy fácil, ya mismo vuélvanse miembros de la red independiente y una vez lo hayan hecho, compartan en sus redes sociales el hashtag Yo Soy la Red Independiente. ¿Y dónde podemos volvernos miembros de la red independiente? Mabel, solo necesitan entrar a la página vaki.co/la red independiente, Vaki con K, y hacer allí su aporte. No hay fecha límite para que se puedan volver miembros. Pueden hacerlo ahora, en un mes o el año entrante. ¿Y qué pasa si alguien quiere hacer los aportes en efectivo? También lo puede hacer y es igualmente fácil. Simplemente entra a la página vaki.co/la red independiente, escoge el monto del aporte con el que se quiere volver miembro y le da clic en donde dice efectivo. Inmediatamente la página le genera un código y con ese código va a cualquier baloto o efectivo del país. Nos queda la pregunta de dónde podemos seguir viendo la señal de Noticias 1 a partir del 1 de diciembre. La señal de Noticias 1 a partir del 1 de diciembre podrá verse a través de varios canales de cable que anunciaremos muy pronto. No los mencionamos hoy porque estamos cerrando esas negociaciones, pero apenas queden hechas lo vamos a informar. Y obviamente en nuestro portal noticias1.com y en las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube.
Mabel, hoy estamos haciendo el anuncio más importante en los 28 años de nuestra historia. Noticias 1 es ahora de ustedes. Ustedes son la red independiente. Jorge, gracias. Y ahora les explicamos cómo hacerse parte de la red independiente. A partir de este momento, tú puedes ser miembro de la red independiente. Primero, ingresa a baki.co/la red independiente. Segundo, elige primero si quieres hacer un aporte único o si quieres hacer un aporte mensual. Tercero, si tu aporte es único, puedes hacerlo con transacción electrónica o en efectivo y eres libre de escoger el valor con el que serás miembro. Aportes con tarjeta de crédito o PSE. Por ejemplo, 120,000 pesos o el valor que desees. Si aportas más de 250,000 pesos, te enviaremos el buzo numeral Yo Soy la Red Independiente. Debes registrar tus datos, aceptar términos y condiciones y proceder al pago. Aporte en efectivo. Escoge el valor de tu aporte, registra tus datos y en la pestaña Medio de pago, elige si tu aporte lo harás en baloto o en efecti. Genera el recibo de pago con el código para tu aporte. Ve con el recibo a cualquier punto baloto o efecti del país y haz tu aporte. Cuarto, si quieres que tu aporte sea mensual, escoge el monto dentro de las siguientes opciones: 10,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales, 50,000 pesos mensuales, 100,000 pesos mensuales o 250,000 pesos mensuales. Una vez elegido, registra tus datos y procede al pago. Quinto, comparte en tus redes el hashtag numeral Yo Soy la Red Independiente y ayúdanos a que más personas como tú sean miembros de la Red Independiente. Numeral Yo Soy la Red Independiente. Y llegan las cifras. Seguimos. Las reservas mundiales de dinero son 11.752 billones de dólares, lo que indican los indicadores. En julio pasado, el Banco Mundial reportó los países que tenían en sus reservas 6.800 billones de dólares, 2.200 billones en euros, 596 billones en yenes, 269 billones en libras esterlinas, 217 en billones de yuanes y 500 billones de dólares en otras monedas. Esto indica que plata sí hay, pero está guardada. Esto es lo que indican los indicadores. Los invito ahora a darle un vistazo al mundo. Nueva York está consternada por la masacre que un joven de origen latino protagonizó y que tuvo como saldo la muerte de 4 habitantes de calle y las heridas graves a otro más. Fueron asaltados mientras dormían en las calles de la Gran Manzana. Un joven armado con un tubo acabó con la vida de 4 habitantes de calle en el barrio chino de Nueva York, mientras un quinto indigente se encuentra en estado crítico en una clínica de la ciudad. Randy Santos, de 24 años de edad y también habitante de calle, fue capturado por la policía luego de aceptar la culpabilidad en el ataque. Durante su captura, también se encontró el arma que usó, un tubo metálico de 8 kilos de peso con muestras biológicas. Los ataques ocurrieron en 3 sectores del Bajo Manhattan. Cerca de las 2 de la mañana, la policía recibió una llamada sobre una supuesta pelea en el sector. Al llegar al sitio, encontraron el primer cuerpo, un hombre de 60 años con heridas en la cabeza. Una segunda víctima, un hombre de 49 años, se encuentra en estado crítico en una clínica de la ciudad debido a los golpes. Más adelante, en los senderos de Broadway, fueron hallados 3 cuerpos más, atacados de la misma forma. Testigos aseguran que el hombre de 24 años capturado por la policía golpeó con fuerza y en repetidas ocasiones a sus víctimas que se encontraban dormidas y que caminaba en busca de más indigentes. En Nueva York, cerca de 63,000 personas duermen en refugios de la ciudad, pero casi 4,000 duermen en la calle en zonas como el barrio chino, que durante el día están llenas de peatones y vendedores, pero en la noche se convierten en desolados sitios de descanso para destechados. De regreso les contamos que el hijo del alcalde que le dijo al presidente Uribe que lo iban a matar y luego lo mataron, le está diciendo lo mismo al presidente Duque. Uno de sus socios políticos amaneció ayer con un fardo que simulaba a un muerto en la puerta de la casa. ¿Qué tal esto? Me puede pasar lo mismo que a mi padre,
pues ya han intentado asesinarme en 5 oportunidades. Juan David Díaz, actual candidato a la gobernación de Sucre, es el hijo de Eudaldo Díaz, el alcalde del Roble, que a pesar de denunciar ante el presidente Álvaro Uribe durante el Consejo Comunal del 1 de febrero de 2013 en Corozal, Sucre, que lo iban a matar, fue asesinado 2 meses en un complot parapolítico del que hizo parte al menos uno de los acompañantes del presidente ese día. Señor presidente, y es que a mí me van a matar. Díaz, candidato por la Alianza Verde, dijo que desde que inició la campaña aumentaron las amenazas de muerte e intentos por asesinarlo, hechos que ha denunciado ante las autoridades. En el mes de abril, en el municipio de San Marcos, donde intentaron asesinar, afortunadamente mis escoltas repelaron el atentado. El hijo del alcalde del Roble denunció además que las amenazas de muerte también se extienden a otros candidatos del partido Alianza Verde en Sucre, como le ocurrió este sábado a Carlos Redondo, candidato a la alcaldía de Coveñas. Viene junto conmigo haciendo unas denuncias por el robo del erario público en Coveñas. Al frente de la casa del candidato de Coveñas, desconocidos le dejaron un paquete envuelto con bolsas negras que semejaban un cadáver y con un letrero que decía: sentencias de tu muerte, Carlos Redondo, sapo. Esto yo no lo voy a dejar así a la ligera sin que se abra una investigación, hermano. Tienen miedo de que nosotros denunciemos su actuar delictivo, entonces me ven como un peligro y quieren asesinarme, me amenazan, están haciendo todo para que yo no pueda llegar a la gobernación del departamento de Sucre. Y ahora tienen la estrategia de amenazar a las personas, a los candidatos que me respaldan. David Díaz aseguró que la corrupción que denunció su padre Tito también había llegado a Coveñas. La mayoría de sus alcaldes, todos sus alcaldes han estado presos debido a la influencia que tienen allá estos criminales que tuvieron que ver en la muerte de mi padre. El candidato a la gobernación de Sucre dijo que además de los ataques contra su integridad física, hay una estrategia que va desde decir que su candidatura fue rechazada por el Consejo Electoral hasta relacionarlo con un frente de las FARC. La disidencia de las FARC desmintieron este hecho. Era un bloque en el departamento de Sucre que iba a cometer unas masacres y le colocaron el nombre supuestamente de mi padre. Aunque Juan David Díaz teme que él pueda repetir la historia de su padre, dice que seguirá peleando contra la corrupción en Sucre. Por eso pido al presidente Duque que por favor mire hacia Sucre, porque aquí hay unas mafias criminales, como mi papá se lo dio en su momento al presidente Álvaro Uribe, que quieren acabar con todos aquellos que nos oponemos a que se sigan robando los recursos públicos, a que sigan matando a nuestra gente. Aún así, Juan David Díaz dice que continuará denunciando la corrupción y la parapolítica en Sucre. Y llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. ¿No será, doctor Néstor Humberto, que lo suyo nos deja una lección? En reciente entrevista que la W Radio le hizo al abogado Néstor Humberto Martínez, el director Julio Sánchez Cristo le preguntó si después de analizar lo que le sucedió como fiscal general, no había terminado por convencerse de que haber tenido tantos clientes privados antes de aceptar el cargo había eclipsado su paso por esa entidad. Martínez Neira contestó de una manera que dejó al descubierto la importancia que se autoatribuye. Si usted mira 3 años atrás, lo que estaba haciendo Néstor Humberto Martínez era un acto de verdadero patriotismo. Quienes lo escuchaban se sorprendieron no solo de que se denominara patriota, sino que se refiriera a sí mismo como si fuera una tercera persona. Su explicación posterior también denotó la calificación superlativa que se da y le da a sus actividades. Dejar mi ejercicio profesional en una de las firmas más prósperas e importantes del país, romper mis vínculos con mis clientes profesionales y no seguirlos atendiendo, retirarme del ejercicio de la profesión para servirle al país. Yo tengo ese sentido del servicio público, esa es la verdad. La firma que el exfiscal titula como una de las más prósperas e importantes del país es su bufete de abogados y de sus hijos, antes llamado Martínez Neira y hoy Piper Martínez Beltrán. En contraste, siguió negando los impedimentos que tanto se le endilgaron mientras se mantuvo en el ente investigador. ¿Cuál conflicto de interés podía yo tener en ese momento? Ninguno, absolutamente ninguno. Al escuchar la grabación radial, un columnista cuyo nombre omitimos a petición suya, recordó el refrán popular que dice que el que es, nunca deja de ser.
Ustedes son terribles, no lo dejan a uno descansar. Y a propósito del libro que el exfiscal acaba de publicar, dos de los protagonistas de sus páginas andan molestos por las afirmaciones que Martínez Neira hace y que, según ellos, no son ciertas. No, pues ¿cómo van? Pésimo. Uno de los personajes inconformes con textos de Las dos caras de la paz de Martínez Neira es el ex vicepresidente Vargas Lleras, de quien se ha dicho que la amistad que lo unía con el ex fiscal dista mucho de ser como antes. En su libro, Martínez dio a entender que Vargas Lleras se había comprometido a respaldar sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP en el Congreso, con las que se intentó impedir que esa ley se aprobara. Vargas Lleras asegura que eso nunca pasó. Sicario, 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 entonces paraco. Eso es... Y el segundo personaje que se sorprendió con las versiones de Martínez es el expresidente Juan Manuel Santos. Uno de los episodios que habría sido distorsionado por el exfiscal es el del encuentro entre los exmandatarios Uribe y Santos en el aeropuerto de Río Negro, después de que el no a la paz obtuviera mayor votación que el sí en el plebiscito. Según Martínez Neira, Uribe quería dialogar con Santos sobre el acuerdo y este habría cerrado la puerta. La versión del exfiscal favorable a Uribe Vélez no es de primera mano, pues Martínez no estuvo presente en Río Negro el día en que los dos exmandatarios se vieron. El que sí fue testigo de lo que pasó aquel día no ha dicho nada. El exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien sin embargo podría romper su silencio para completar las dos caras de la paz y de la verdad. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Y nos vemos el próximo sábado con las mejores noticias del fin de semana. Seguimos en diálogo por nuestras redes sociales. A ustedes gracias por elegir la independencia. Hasta dentro de 8 días. Adiós. Nos oímos mañana en la radio.